Bueno, muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a este encuentro internacional Ezequiel Martínez Estrada que estamos desarrollando desde la ciudad de Bahía Blanca, desde la Casa del Escritor. Y en esta ocasión tenemos el gran honor de recibir a la doctora Ilinka Ilian. Voy a realizar su presentación. Es profesora titular de la Universidad del Oeste de Timisoara, traductora de literatura, coordinadora de intercambios y colaboraciones académicas a través de la Asociación Profesional Red de Hispanistas de Europa Central y directora de la revista Colindancias. Ha sido profesora invitada por la Universidad Autónoma de Monterrey y el Colegio de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Es autora de varios artículos y de libros: Las novelas de Julio Cortázar y la literatura europea, en 2005, El occidente de al lado, modernidad y literatura en la Europa central, en 2008, Julio Cortázar y Robert Musil, Consonancias, divergencias y ecos, en 2013. Participa en varios proyectos nacionales: Una historia de la traducción al romano, Diccionario de la novela de Europa central, e internacionales relacionados con sus principales líneas de investigación. En la actualidad, estas líneas son la prosa latinoamericana del siglo XXI y la recepción de la literatura latinoamericana en el espacio ex-socialista en general y en Rumania en particular durante la Guerra Fría. Entre sus traducciones se destacan Rayuela, de Julio Cortázar, Movimiento Perpetuo, de Augusto Monterroso, Altazor, de Vicente Huidobro, y El beso de la mujer araña, de Manuel Puig. En esta presentación, la doctora Ilian nos presentará su conferencia magistral que se titula Ezequiel Martínez Estrada en la Rumania socialista. Bueno, muy bienvenida, querida colega Ilinka. Te damos un abrazo muy fraternal desde la Casa del Escritor, don Ezequiel Martínez Estrada, y te damos entonces el espacio para tu presentación. Muchísimas gracias, queridos colegas. Quiero agradecerles muy cálidamente por la invitación que me han lanzado de intervenir en este encuentro internacional dedicado a Martínez Estrada y especialmente a mi colega Adriana Lamoso, que la mediada. Es, como les decía, un gran honor y un gran placer participar en este evento, aún más cuando la preparación de esta ponencia me ha dado la posibilidad de acercarme a un autor, a un gran autor argentino del que se habla menos en los círculos europeos. Y lo más interesante para mí fue que gracias a esta tarea descubrí una particularidad inesperada del paisaje de traducciones latinoamericanas en Rumania en comparación con los demás países socialistas. Me refiero al hecho de que Rumania es el único país socialista donde la obra maestra de Martínez Estrada se ha traducido. Su aparición en 1976 no tiene correspondencia en ningún otro país del bloque del Este, y este es muy extraño porque en general existe una clara uniformidad de los títulos que se seleccionan en todos estos países por criterios políticos o estéticos según el periodo. Entonces no aparece en Hungría, no aparece en ninguna de las lenguas de la ex Yugoslavia, no aparece ni siquiera en Polonia, que tiene el récord absoluto en términos cuantitativos en cuanto al número de libros latinoamericanos que se traduce entre 1945 y 1989. Se traducen aquí 264 títulos y en comparación solo 170. No se traduce en la Unión Soviética, evidentemente solo aparece su nombre en una encuesta publicada en 1962 en Inostrania Gazeta, que significa Gaceta de Literatura Extranjera,
50, donde se dice de forma muy seca que Radiografía de la Pampa es un análisis artístico de la realidad argentina incluido de pesimismo. Permítanme hacer un muy breve paréntesis para situar más precisamente el lugar especial que ocupa la traducción de La Pampa en la Rumania socialista. Desde hace más de un lustro somos varios investigadores de Europa Central y del Sureste que nos ocupamos de la recepción de la literatura latinoamericana en nuestros países y nuestras investigaciones se han venido empalmando con las realizadas por nuestros colegas españoles del grupo ELASOC, Escritores Latinoamericanos en los Países Socialistas Europeos, un proyecto de investigación coordinado por Emilio Gallardo Saborito de CSIC, que se ocupa de este proyecto se ocupa de las relaciones culturales en un sentido más amplio, viajes, contactos directos entre literatura de testimonio, literatura de ficción, a partir de los viajes a esta parte del mundo realizados por los literatos latinoamericanos. Gracias a este trabajo de equipo, varios monográficos y libros han salido y con respecto al tema de la recepción, uno de los monográficos que publicamos, el primero de hecho, fue precisamente en Argentina, en Paternos del SIDA, en 2018. Y recientemente publicamos un libro sobre Pablo Neruda en las diversas áreas lingüísticas, culturales del mundo socialista durante la Guerra Fría. Abrí este paréntesis que ya cierro, solo para hacer más el hecho de nuestras investigaciones sobre las traducciones hechas en este periodo, 45-89, muestran que existe una uniformidad clara en lo que respecta a las traducciones latinoamericanas. Prácticamente es difícil encontrar a un autor que solo se dedique en un único país. Neruda, Guillén aparecen en todos. Y asimismo, García Márquez, Cortázar, Fuentes, Vargas Llosa, puede haber algunas diferencias de fecha. Por ejemplo, Sábado se traduce al rumano en 1965, también en el 65 aparece en Checoslovaquia y se traduce apenas en el 87 en Hungría. Pero son diferencias realmente muy poco importantes. Y efectivamente, desde la primera posguerra hasta principios de los años 60, en las editoriales estatales socialistas, desde Bulgaria hasta Polonia y desde Rumania hasta Checoslovaquia, conforme al modelo soviético impuesto a la fuerza, aparecen en ediciones múltiples, en tiradas enormes y siempre acompañadas por paratextos aleccionadores en la línea marxista-leninista, los poemarios militantes de Pablo Neruda, el autor sin duda más traducido en este periodo, seguido a cierta distancia por Nicolás Guillén. La prosa latinoamericana de aquella época está representada por aquellos títulos que encajan con la nueva orientación de las políticas culturales y particularmente con el realismo socialista. Así se traducen Guasipungo de mi casa, Mamita Punay de Carlos Muntoya, El hijo del salitre de Bologna Taidel, El río oscuro de Alfredo Varela. Asistimos en estos años en el ámbito socialista a la primera mundialización de la literatura latinoamericana.
de corte sociocomunista, así como la llama Jorge Locán. Es una mundialización que se conoce, que se adelanta, de hecho, con más de una década a la mundialización de tipo capitalista que tiene lugar en Occidente gracias al boom latinoamericano. De todas formas, la traducción de este tipo de novela de crítica social y pues la mundialización de corte comunista en el bloque del Este se debe a la apertura propiciada por los soviéticos hacia el tercer mundo, Asia, África y Latinoamérica, cuyo fin es crear la impresión de un socialismo ubicuo que ya colonizó el mundo entero. Otra fase de uniformidad de los paisajes de traducciones en estos países. El impacto de la Revolución Cubana de nuevo unifica los paisajes editoriales socialistas a principios de los años 60. Unas novelas hoy totalmente olvidadas, como Bertillon 166 de José Soler Puig, Tigres y Caimanes de Dora Alonso, No hay problema de Eduardo Edmundo Desnoes, Aventuras del soldado desconocido de Pablo de la Torrente Bravo, etcétera, etcétera. Se tradujeron a muchas lenguas de esta parte de Europa gracias al esfuerzo de los dirigentes cubanos de aprovechar la apertura del mundo socialista hacia la isla. Entonces, lo único que ocurre es que en muy pocos años estas novelas, digamos, de propaganda se olvida y el autor que se retiene en el canon cultural nacional es Alejo Carpentier. ¿Y por qué? Porque su prosa tiene afinidad con la nueva literatura latinoamericana que empieza a encaminar los públicos de estos países en el momento en que se abandonan las pautas empobrecedoras del realismo socialista a partir del deshielo cultural a mediados de los años 60. Es preciso señalar que en los años 1950 se afianzan o se vuelven a afianzar los departamentos de español en la mayoría de los países socialistas, lo que proveerá a estas culturas de los traductores especializados, a diferencia de lo que pasaba durante la etapa anterior, cuando en general las traducciones se hacían. Entre los egresados de las primeras jornadas de las cátedras de español de estos países, se escogerán los traductores de latinoamericano. Y en todos esos países el máximo florecimiento de la literatura latinoamericana tendrá lugar en los años 70 y primera mitad de los años 80. Así pues, Ezequiel Martínez Estrada no se traduce más que al rumano. Es un autor singular que por supuesto no podía figurar ni en el canon propiciado por la mundialización de tipo comunista, pero tampoco se encontraba en el canon de tipo capitalista generado por el boom latinoamericano. No era necesariamente un autor exportable en aquellos años. Y de hecho, en 1976, cuando Radiografía de la Pampa aparece en la editorial Minerva de Lugares, el autor argentino fallecido en 1964 estaba relativamente olvidado en su propio país. Es interesante observar que en general la selección de los títulos que se proponían para la traducción al rumano se inspiraba de las referencias francesas. Puesto que después del periodo sovietizante, o sea, después de 1964, la cultura rumana se reorientó hacia Occidente y especialmente
circulación en Occidente era el inglés, pero tampoco hay evidencia de que la inspiración provino de la selección anglosajona. Entonces, lo más plausible y segura explicación de esta aparición insólita en el paisaje socialista de las traducciones latinoamericanas se encuentra en la visita realizada por el autor argentino en agosto de 1957 en Rumania. En los números del oficioso del Partido Comunista Scânteia de 13 y 22 de agosto de 1957 aparecen noticias sobre la llegada de Martínez Estrada, acompañado por su esposa, en Bucarest, como invitado por el Comité Nacional de la Defensa de la Paz. Dada la cercanía temporal con el grandioso Festival de la Juventud organizado en Moscú entre el 28 de julio y 5 de agosto, en que participaron, según Tobias Ruprecht, más de 330.000 invitados, de los cuales 850 latinoamericanos y 133 argentinos. Hago la hipótesis de que el escritor pasó por Bucarest de vuelta de la capital soviética, pero los especialistas de su biografía me confirmarán o no esta hipótesis. De todas formas, Martínez Estrada es el único escritor entre los demás invitados por el Comité Nacional Rumano. Los otros invitados vienen de Italia y Bulgaria y son presentados como activistas de las organizaciones nacionales por la defensa de la paz. De Argentina también figura el médico Gregorio Berman, presidente del Comité de la Paz de Córdoba. Según se informa, estos visitantes iban a disfrutar en el país de las vacaciones de la paz, lo que sería no se sabe muy bien. Y según aparece en el oficioso del Partido Comunista, el 21 de agosto dieron en la sede del Comité Nacional de la Defensa de la Paz una conferencia de prensa en que hicieron declaraciones ante los periodistas rumanos y extranjeros acerca de la lucha por la paz que dan los pueblos que representan y sobre las impresiones que les dejó la visita en nuestro país. Finaliza el informe. Las mencionadas impresiones de Martínez Estrada sobre la visita de Rumania no figuran en ninguna publicación de larga difusión, en cambio sí aparece un texto suyo en la revista especializada Teatru, que se presenta como un compendio de las conversaciones llevadas con un contertulio rumano que firma con las iniciales VT acerca del pasado y del presente del teatro argentino. El texto aparece precedido por una introducción en que este desconocido VT evoca las charlas que sostuvieron a lo largo de las 2 semanas que el escritor argentino ha pasado en Rumania, sin omitir evidentemente el encomio por el posicionamiento político y su peso en la lucha por el cambio político y social en su país. Así reza el texto. Nadie de los que han tenido la oportunidad de conversar con ese hombre menudo, delgado, que llevaba en la cara las huellas de un grave sufrimiento físico, podrá olvidar la cálida amistad que ofreció a todos los que desearon conocer su pueblo y su cultura, por cuyo progreso y asentamiento en otras bases que las que se desarrollan hoy en día, el escritor lucha incansablemente desde hace más de un cuarto de siglo. Me arruiné muchas relaciones personales, pero gané el aprecio de mi pueblo, me dijo un día Martínez Estrada, confesando así el objetivo hacia el cual tiende su arte. La frase es la
50 y con un optimismo ingenuo auguраban como el propio destino de este continente. Después de este preámbulo, que en el estilo típico de esta época sovietizante presenta a Martínez Estrada como autor progresista, sigue una larga respuesta del autor argentino a la pregunta sobre el futuro del teatro. Y esta respuesta se inicia así. Deseamos que el futuro del teatro argentino sea igual de bello que el presente de su país, que quiere armar. Luminoso, con mucho sol, con gente que edifica su felicidad. Hoy somos un país colonial. El gobierno ni siquiera se ilusiona de gobernar libremente. Somos un país sometido al capital monopolista, un país en el cual la política, la economía, la cultura son meros accesorios de títeres en manos de los magnates. Hay que decir que el texto no es una transcripción literal, pasa por el filtro, por el filtro de este escritor que firma el texto de todas formas, después de esta afirmación del carácter progresista del autor argentino, el texto continúa con una breve sinopsis del desarrollo del teatro argentino desde sus inicios, fijados en las últimas décadas del siglo XIX, hasta la actualidad. Se mencionan los nombres de Agustín Fontanella, Martín Coronado, Roberto Pairó, José González Castillo, Emilio Berisso, Gregorio de la Ferrer y con especial énfasis Florencio Sánchez, considerado el mayor dramaturgo de lengua castellana y cuyas obras maestras, Los Muertos y Barranca Baja, le conceden en la dramaturgia mundial un lugar similar al que tiene Ibsen, así dice Martínez Estrada. El final del texto reitera la deploración de la situación coetánea del teatro argentino sometido a los rigores de un país colonial, pero en la obligatoria línea optimista de esta época en un país socialista termina con la expresión de una esperanza en el futuro radioso. Nuestra liberación no puede tardar y un día volveremos a recuperar el teatro con el que soñaron nuestros antepasados. A este día dedicamos nuestras fuerzas y nuestro pensamiento. Como les decía, es difícil saber quién firma este texto, aún más cuando realmente ninguno de los nombres escritos en el texto están bien escritos. Todos se escriben con errores y aún más hay errores culturales flagrantes, como por ejemplo la atribución a Eduardo Gutiérrez la autoría de Martín Fierro, por si fuera poco, presentada como cuento. Más extraño hubiera sido que el periodista supiera el español cuando en 1957 apenas se abre, después de 20 años de ausencia, la primera cátedra de español en la Universidad de Bucarest, y prácticamente, a pesar de las traducciones realizadas anteriormente, prácticamente ahora empieza el estudio del español en general y de las culturas española y latinoamericana en particular. No tenemos más informaciones sobre la visita de Martínez Estrada. A lo mejor algunas lagunas las pueden esclarecer ustedes, los especialistas argentinos, de su biografía, pero de los datos ofrecidos por el desconocido VD, se entiende que varias personas asistieron a este curso sui generis de cultura y literatura argentina, impartida por el autor
iba a traducirse en 1976. Dos argumentos tengo al respecto. Por una parte, Edgar Papu, un distinguido profesor de estética y literatura comparada, formado en Italia y en Viena, traduce en el mismo año 1957 la obra En familia de Florencio, que se publica en el Fondo Literario de la Unión de Escritores de Rumania. Entonces, esta es ya una pista. Por otra parte, años más tarde, el mismo Edgar Papu incluye la referencia a la obra maestra de Martínez Estrada en la reseña que escribe a la primera historia de la literatura latinoamericana que haya aparecido en Rumania. Se trata de Introducere in literatura latinoamerici de Francisco Păcuraru, que representa, si quieren, el paradigma del tipo de historiografía literaria escrita según los patrones marxistas-leninistas. Un libro en que la literatura se ve como un reflejo de la lucha por la liberación y el acceso a un mundo más justo y más equitativo, según los estereotipos de la época. El libro, aún así, fue saludado efusivamente en alrededor de más de una decena de reseñas que aparecen en la prensa cultural, que todos resaltaron su valía y su utilidad, y esta es otra prueba del interés que despertaba la literatura latinoamericana en los países socialistas muchos años antes del boom. El único problema, como les decía, era el enfoque sobre el nicho literario, considerado como siempre hallado en inexplicable relación con su determinación y su papel social. Este tipo de discurso ya en 1965 resultaba anacrónico cuando la etapa sovietizante se había prácticamente terminado un año antes, y en este contexto Edgar Papu dedica al libro de Francisco Păcuraru una reseña ejemplar en la principal revista literaria de la época, saluda su utilidad, saluda la erudición del autor, pero menciona de paso la perspectiva ideológica del trabajo. Concebida en concordancia con los criterios marxistas, el libro no solo se reduce a una historia literaria, sino que incorpora también una historia de la cultura y una historia político-social de los países de América Latina. Después de este encomio, continuaba. No obstante, la honestidad propia de un cronista me obliga a señalar ciertas lagunas. Y aquí empieza con las lagunas, que son, por ejemplo, que se da más espacio a la prosa y a la poesía en comparación con el teatro, por ejemplo, o que se da más importancia a Argentina en comparación con México, etc. Pero las siguientes imperfecciones señaladas atacan problemas de fondo. Al comentar Facundo de Sarmiento, Păcuraru se para únicamente en el tema del dictador, sin mencionar el elemento más novedoso de esta obra, que, según Papu, es el filón de unas contribuciones más originales de la literatura latinoamericana. Esto es el ensayo, para así llamarlo, filosófico-geográfico. Y dice lo siguiente: aquella deslumbrante radiografía de la Pampa de Martínez Estrada, que el autor Păcuraru conoce porque la cita, pero no discute en un marco espacial, así como otros ensayos similares hechos en Cuba, lo que se refiere a los de Fernando Ortiz, y otros países,
afinidad con la vertiente más personal de la creación de Geoboxa. Se refiere a un conocido poeta y cronista rumano de la primera mitad del siglo XX. Leyendo entre líneas se puede adivinar la exasperación de un fino literato y por lo demás un buen conocedor de la literatura hispánica como es Edgar Campo, ante una crítica literaria que solo observa lo obvio y no remarca la sutileza de las innovaciones estrictamente literarias, y no en vano vuelve una y otra vez a sugerirle a Procurario la escritura de una segunda edición menos grabada con una ideología que ya en este año 1965 empezaba a resultar insufrible. Una de las particularidades de la recepción de la literatura latinoamericana en Rumania en comparación con los demás países del bloque del Este consiste en el hecho de que a partir del deshielo cultural empezado en 1964, el discurso de los intelectuales rumanos que sirven de porteros a los autores latinoamericanos recién introducidos en la cultura nacional evitan de forma programática toda interferencia entre el juicio estético y la ideología del partido. Conseguida con demasiados esfuerzos durante el humillante periodo sovietizante, la autonomía estética del arte es el principio inquebrantable que rige la labor de los literatos de orientación pro-occidental, o sea, los que conciben la cultura rumana como parte integrante de Europa. Se asiste pues a partir de 1964 a una apresurada recuperación del tiempo perdido durante el periodo sovietizante. Se traducen autores occidentales, de hecho ya en 1964 el número de traducciones de las literaturas occidentales supera el número de las traducciones hechas en ruso. Y a partir de ahora, la selección de los autores propuestos para ser traducidos se empleará por los gustos occidentales. Así también entran en la cultura rumana los autores del boom. Pero esta entrada del boom está, de hecho, asentada en la anterior fase de mundialización de esta literatura que se realizó en la primera etapa después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en la selección de las obras traducidas, la autonomía estética del arte se considera un principio inquebrantable. Y de acuerdo con este posicionamiento, los escritores se juzgan solo por el valor estético de su producción, y su posicionamiento en un frente u otro de la Guerra Fría se considera totalmente inoperante como criterio para su selección dentro del canon local. Los intelectuales que durante los años 50 lucharon contra la rusificación forzada, ahora llegan en el centro del campo cultural, ocupan los puestos directivos de las principales revistas culturales y de las editoriales estatales. Muchos de ellos trabajan, como es el caso de Edgar Papo, en la universidad, y velan por mantener un elevado nivel científico, un elevado nivel intelectual, sin interferencias o cuantas menos interferencias con la política. Los egresados de las primeras jornadas de la Cátedra de Español de Bucarest son los que van a introducir en la cultura rumana los nombres de Borges, Asturias, Cortázar, Sábato, García Márquez, Vargas Llosa, Carpentier, etc. Y ellos prácticamente se forman en este medio que se pretende apolítico y tiene como horizonte exclusivo la excelencia intelectual y artística. De hecho, como se puede ver de la lista que acabo de mencionar, entre Borges y Asturias y Cortázar y Vargas Llosa hay diferencias de posicionamiento político muy amplias. No se crea que esto
incluso casi siempre al lado de un encomio estético acerca de una obra se introducía también una referencia al posicionamiento político de izquierdas del autor. En 1971 tiene lugar en Rumania un evento devastador desde el punto de vista cultural. El presidente Nicolae Ceausescu, que todos conocen por sus rasgos dictatoriales, lee unas tesis llamadas las tesis de Julio, que anunciaban una renovada injerencia de lo político en la esfera cultural y un claro giro nacionalista, hecho que coetáneamente fue sentido como un brusco viraje del camino hacia la liberalización total, que en aquellos años del deshielo se veía como imparable. A partir de aquí, el campo cultural de nuevo se divide en dos frentes. Por un lado, los intelectuales pro-occidentales, autonomistas del arte, digamos, que se sitúan, como decía, en el centro del campo cultural. Por otro lado, unos actores emergentes que encuentran en el discurso nacionalista el mejor medio de acercarse al poder político y se prestan a orquestar el culto desmesurado de Ceausescu, que va a crecer a lo largo de estas 2 décadas hasta dimensiones grotescas. Sin embargo, el frente pro-occidental se reveló ser lo suficientemente fuerte como para seguir fiel a sus principios de autonomía estética y mantener separadas, o al menos pretender mantener separadas, las esferas políticas y culturales. Lo menciono eso para que no se crea que Radiografía de la Pampa tuvo algún respaldo político, digamos. Radiografía de la Pampa aparece en 1976, cuando el campo cultural, como decía, estaba claramente disociado entre los partidarios de la autonomía estética y los literatos que intentaban explorar la orientación nacionalista del régimen de Ceausescu. La aparición del libro se inscribe en la línea abierta por los hispanistas, todos pertenecientes al Frente Autonomista, que vinieron traduciendo a partir de los años 60 a los nombres más importantes del boom latinoamericano, y se puede hablar sin exagerar de un boom latinoamericano rumano. Es la literatura que más se lee, más se comenta y que más encandila a los literatos y al público en general en Rumania, como se muestra en los debates y en las crónicas publicadas en la prensa nacional. ¿Cómo se explica eso? No solamente por el valor innegable de los autores latinoamericanos, aunque hay que decir que también se colaban títulos desacertados, pero se explica sobre todo por razones económicas, porque a partir de los años 73, por causa de la crisis de petróleo, la economía socialista en general, y la rumana en particular, empiezan a extender de forma radical. Entonces, para los títulos que se traducen, el Estado tiene mucho interés en que no se paguen los derechos de autor. Y entonces los latinoamericanos, que son tan celebrados y traducidos en Occidente, muchas veces se publican aquí con ayudas externas. Algunos de ellos renuncian a los derechos de autor, como por ejemplo Oscorsa. Algunos no reciben estos derechos porque sus obras se publican en la prensa cultural, entonces se exoneran del pago de los derechos de autor.
Es el caso del libro El amor en los tiempos de cólera de García Márquez. Entonces hay todo tipo de arreglos entre las casas editoriales y resulta que los autores del boom son entre los pocos autores contemporáneos que se publican en este momento en Rumania. Entonces, la radiografía del boom vino respaldada por un interés enorme, por una pasión extraordinaria que había despertado el boom latinoamericano, que, como repito, descollaba entre los autores de otras literaturas extranjeras, francesa, inglesa, alemana, etc., donde en este general se traducían a los clásicos para los cuales no se debía pagar los derechos de autor. Entonces, ¿cómo aparece el libro de Martínez Estrada en la lectura de su prefacista Edgar Papo? Es un libro único en la literatura universal. Es un libro que no tiene parangón en la cultura del mundo. Y también lo ubica en la tradición local argentina, en la línea de los textos que captan el perfil psicosocial único del país, desde Sarmiento a Casumbi, José Fernando y su apreciado Florencio Sánchez. Asimismo, lo acerca a las similares escalas en las profundidades del alma de otros pueblos, como el español por parte de Unamuno o el ruso por parte de Dostoyevsky. Lo compara también con los ensayos de imagología cultural de Eduard von Keyserlingk. Pero, según Edgar Papo, el ensayo de Martínez Estrada supera ampliamente a todos sus antecesores locales y a sus posibles pares. Dice, Radiografía de la Pampa, libro debido a un genio del pensamiento, Ezequiel Martínez Estrada, para nosotros los europeos supera todas las expectativas, porque más que nunca un trozo desprendido de un continente mirado hasta hace poco como un todo vago e indiferenciado, se afirma con unas características tan destacadas. Aún más nos asumimos la afirmación que para el conocimiento de ningún país del mundo, conocimiento realizado a través del prisma del ensayo de filosofía de la cultura, se han lanzado hasta ahora sondas tan hondas ni se han emitido un conjunto de reflexiones tan completo. ¿Cuáles son las razones que dan esta unicidad de radiografía de la Pampa? Por un lado, evidentemente, la erudición desconcertante, se tienen informaciones de absolutamente todos los campos del saber, desde las ciencias puras hasta las ciencias sociales, pero más que esto, lo que explica la particularidad de esta obra es la ausencia de toda tendencia apologética nacional. Dice, pensemos por ejemplo en el orgullo de Unamuno cuando analiza el alma español, o incluso el de Dostoyevsky, que aunque muestra las flaquezas y las debilidades del alma ruso, también revela su grandeza. Y dice, hay una retórica apologética a rebur en Dostoyevsky, y esta no se encuentra en Radiografía de la Pampa. Otra razón es que este libro también ilustra la unicidad del autor. Y este autor, según Edgar Papo, no hubiera podido existir sino en Argentina, no hubiera podido aparecer sino en el suelo de la Pampa, porque dice él en la
mente tan particular de Martínez Estrada, encontramos en su base al pampeano, dos tipos específicos de la pampa, el vaquiano y el rastreador. Y dice Edgar Papu, en Martínez Estrada podemos identificar en el plano de la erudición y de las más evolucionadas estructuras del pensamiento las ancestrales cualidades de la pampa. En él viven todavía modificados en altos tipos de cultura el vaquiano y el rastreador. Solo así pudo volverse el radiólogo de los más profundos sentidos y significados que se albergan en la tierra, las cosas y la gente de su país. ¿Qué más destaca? El carácter universal de la obra. Dice él, Martínez Estrada es uno de los más grandes patólogos de este tiempo. Anticipa por 4 décadas la crisis moral de hoy en tantos países. Entonces, esta es la visión de Papu sobre radiografía del Pampa. El texto realmente es más amplio, muy profundo y prácticamente todas las reseñas que se dedican al libro lo mencionan con mucha admiración. Hay que decir, no obstante, que Edgar Papu es un personaje bastante controvertido, se había transformado en un personaje bastante controvertido. Él, nacido en 1908, que se había formado en el periodo de la entreguerras, que había estudiado en Viena y en Italia, como había dicho, que era realmente un profesor universitario muy reputado, y había pasado por las cárceles comunistas entre 1961 con un pretexto cualquiera. Se quedó 3 años, aunque había sido condenado a 8. Después de salir de la cárcel, debió aceptar todo tipo de trabajos inferiores a su estatura intelectual, entre ellos el de traductor, y así se hace que tradujo la segunda parte de Don Quijote en un proyecto con John Frunzetti, y es un monumento de la lengua literaria, la primera traducción integral de la obra maestra cervantina se debe a él. No obstante, este autor tan refinado, tan cultivado, tan erudito, de hecho ya han podido observar en lo que les he mencionado anteriormente, en 1974 publica en una de las revistas más progresistas, una revista que se consideraba el predio de los autores pro-occidentales, un artículo que se llama el protocronismo rumano, un artículo polémico en que intentaba demostrar que la cultura rumana no imitaba las formas occidentales, sino que al contrario las había anticipado. Por ejemplo, el surrealismo, el dadaísmo, la literatura del absurdo, etc., todas tenían anticipaciones en la cultura occidental y así, en la cultura rumana, así que, como entienden, se trataba de una reivindicación del papel del lugar central y mayor de la cultura rumana. Por supuesto, los nacionalistas rivales se valieron de la tesis, por lo demás bastante discutible, del autor para empalmarla con el discurso nacionalista que se estilaba en sus círculos en esta época, de forma que Edgar Papu se transformó en un personaje poco apreciado, o mejor dicho, se transformó en el enemigo de los dos frentes hallados en disputa, tanto de los pro-occidentales como de los nacionalistas. Evidentemente, esta lectura de la literatura rumana como una precursora de la literatura occidental
y sus precursores, porque Papu había leído a los grandes autores occidentales, luego al volver a los clásicos romanos, observa en ellos rasgos que existían en los autores occidentales ulteriores. Pero, como les digo, el problema fue la exageración y la tergiversación de esta idea que él la había lanzado en un contexto totalmente intelectual, como una hipótesis de un scholar, de un estudioso, que tiene una idea y la quiere expresar. El libro, volviendo al libro de Martínez Estrada, el libro cuenta también con una cronología debida a Andrei Ionescu. Andrei Ionescu es el nombre más sonoro de las primeras generaciones de hispanistas formadas en el país. Es realmente un autor, un crítico literario, un traductor destacadísimo, y él tiene el don de dar una imagen muy completa en muy pocas palabras, con una erudición y capacidad de síntesis únicas. ¿Qué señala Andrei Ionescu en esta cronología, que se puede ver como un segundo prefacio? Resalta la denuncia en el ensayo de Martínez Estrada de la inautenticidad de la vida argentina y sintetiza para el público el eje central del libro. Dice así: polemizando con Sarmiento, Martínez Estrada muestra que la dicotomía barbarie-civilización no tiene sentido. La realidad argentina siendo solo una. La barbarie real se esconde tras una máscara postiza. Sobre un fondo anárquico se injertan formas caricaturescas de la civilización. La antinomía entre un modo de vida bárbaro y un conjunto de valores en las que nadie cree explica el caos político, la crisis permanente de la existencia de Argentina como nación. Me parece, como les decía, una síntesis excepcional. Esta obra aparece, dice Andrei Ionescu, como la primera interpretación profunda y válida en sus líneas directrices hasta hoy de un país latinoamericano, interpretación que pertenece en igual medida a la poesía y a la sociología. Como era de esperar, Andrei Ionescu menciona, porque no puede ser de otra forma, el posicionamiento político de Martínez Estrada, pero no se para mucho en este aspecto, sino que a él le interesa más darle el diagnóstico en calidad de escritor y captar su unicidad, y dice que es un escritor intuicionista. ¿Cuál fue la recepción de la obra? Realmente excepcional cuando pensamos que no se trata de una novela, no se trata de 100 años de soledad, pero realmente muy entusiasta. Y ya se puede leer eso en una nota que señala la aparición de la obra, que dice así, casi la leo completa, casi esta es toda la nota. Dice: tiene aquí una de las más espectaculares iniciativas logradas de la colección Biblioteca para Todos. A nuestro público, que ha mostrado un gran interés por la literatura sudamericana, se le ofrece una obra que le ayuda a comprender la especificidad de este mundo, analizado desde diversos ángulos. Una lectura cautivadora por la riqueza de las ideas que atañen no solo un país, sino un continente entero. Radiografía de la Pampa es a la vez la obra de una tensión interior, de una rara tonalidad de la literatura mundial. También se menciona en esta nota la calidad del prefacio de Edgar Papu, y se apunta, entre paréntesis, uno de los mejores, uno de los más bellos textos escritos por Edgar Papu en estos últimos años, y a los que conocemos un poco el mundo cultural de la época entendemos muy claramente que es una alusión
a la mente preocupada con su artículo del protocronismo humano. Entusiasta esta recepción, se observa también en esta recepción entusiasta se observa también en la reseña que aparece en la revista Steaua. Gelu Ionescu, que es un escritor especializado en la crítica de las traducciones, resalta el carácter inclasificable del libro, su unicidad en la literatura mundial, la versatilidad genérica que borra las fronteras entre un tratado erudito, un amplio poema o incluso una novela, y aún más señala un elemento importante: es una obra que pertenece y a la vez no pertenece a la literatura. Y dice, es difícil juzgar la justedad del diagnóstico puesto por el autor a la realidad de su país. Lo que fascina es la visión, el método del autor, la manera en que puede mirar, comprender y analizar un mundo que conoce y siente tanto en sus movimientos grandes históricos como en los más sutiles y paradójicos. Es por eso que el libro, por una parte, representa, dice, una extraordinaria introducción a la espiritualidad, a la especificidad latinoamericana, y por otra parte, ella puede despertar ecos que se transforman en puntos de referencias para el análisis de otros mundos nacidos en semejantes condiciones dramáticas. Y aquí se refiere, con mucha probabilidad, al método de análisis del alma nacional de Martínez Estrada, que se puede transferir este método a una realidad como la rumana. Esta doble lectura, por un lado como guía para entender mejor la literatura latinoamericana que fascinaba en aquella época, que era la literatura más lenta y más comentada, existe sin duda en las otras reseñas de la prensa cultural. Y por ejemplo, Norman Mania es un autor que se lanzó a la fama después de su exilio en los Estados Unidos, cuando se ha convertido realmente en un escritor mundial. Y Norman Mania, al escribir sobre la Casa Verde de Vargas Llosa, empieza con dos citas de la radiografía de La Pampa. Dice: ¿quién no experimenta esta impresión orgánica y cósmica de fatalidad, examinando el globo terráqueo como astro, no ha entendido nada? Y Mania dice: la fuerza de unos escritores como Borges, Cortázar, Sábato, García Márquez, Vargas Llosa, Asturias y Carpentier, son los nombres que él cita, procede de su vivencia bajo la impresión orgánica y cósmica de fatalidad. Otra cita de Martínez Estrada: viajar es algo así como estar en el mismo sitio que el cuerpo ocupa, pero tener en la mano la esfera es mirarla con los ojos de Dios. Y comenta Mania: Borges, Cortázar, Márquez conquistas territorios del arte revelando porciones desconocidas de la geografía de la existencia y del alma humana, como si tuvieran en la mano la entera esfera. Luego, en su lectura de la Casa Verde, él descubre supuestamente todos los nodos del ensayo de Martínez Estrada: la realidad planetaria y racial de América, la vida torácica pausada e imperceptible de la provincia, el alma americana cerrada, muda, solitaria, y la lista continúa. Es innegable que los paralelos son más bien arbitrarios, pero representan errores de perspectiva muy relevantes para la manera en que la mundialización de una literatura y su trasplante en otro ámbito cultural provoca conexiones completamente inesperadas en sus propias culturas originarias. Me acerco al final.
opresivo, esta es la cita de Martínez Estrada, el hombre latinoamericano se siente más seguro en la ficción. Es casi una cita ornamental. También encontré citado en otra crónica teatral de la obra Los Emigrantes de Roger, y se compara el país soñado de los emigrantes con la ilusoria ciudad de los buscadores de oro retratados por Martínez Estrada. Bueno, aquí aparece el nombre mal escrito como Manuel Estrada. Pero también los interesantes son los posibles paralelos que se vehiculan, que se proyectan con respecto a autores rumanos. Por ejemplo, las crónicas de Joe Bogdan, de Zara Oltuni, en 1970, se leen como un ensayo en parte con el de Martínez Estrada. Este es realmente un elemento muy interesante, pero este paralelo observamos que ya lo había sugerido Edgar Babu en su reseña de 1965. También Gelu Ionescu, que es uno de los admiradores más fervorosos de este libro, escribe un ensayo en que compara el gaucho con el protagonista de una de las novelas más importantes de la posguerra rumana, Moromeții de Marin Preda. Sin duda, estas son solo la punta del iceberg. Seguro que hay muchísimas más referencias, pero aún así esta enumeración muestra que el libro realmente tuvo impacto no solamente entre los hispanistas y los ficcionistas, sino que tuvo impacto muy grande entre los intelectuales del país. Termino con la presentación de un bello y corto ensayo que la reputada poeta y ensayista Ileana Măntucioiu dedica a la radiografía de la Pampa, que tiene un título un poco extraño, de Don Quijote, la resurrección de Don Quijote. La poeta confiesa que partió en la lectura del libro con las altas expectativas creadas por la mención del nombre del autor argentino en el cuento borgiano Orbis Tertius, siendo Borges el autor que la hizo dirigirse, dice ella, hizo dirigirme hacia un nuevo continente literario, así como antaño se dirigían los desengañados hacia el mundo nuevo. La mención de Borges y no del autor de 100 años de soledad como desencadenante de su fervor por la literatura latinoamericana es sugerente. Y Ileana Măntucioiu dejó a entender también en otras ocasiones que la novela Cumbre de García Márquez le parecía un tanto sobrevalorada por efectista y superficial en cuanto a una indagación seria de la condición dramática del ser humano. Radiografía de la Pampa, dice, ya no tiene un título comercial, por lo cual no circuló con la misma velocidad como la novela colombiana. Si bien, dice ella, Martínez Estrada constata la aplastante soledad latino-sudamericana y con ella la soledad humana en general, de una manera infinitamente más dolorosa que Gabriel García Márquez, y merecería al menos una igual atención, porque si Márquez manipula todo tipo de medios como sumergiales para construir sus brillantes años de soledad con los cuales dejó atónito el mundo entero, Estrada es la propia autoconciencia de una soledad real y dolorosa experimentada por los individuos de un continente entero y llega hasta las causas históricas y cósmicas. El esquematismo de los personajes marquesianos contrasta con el hombre solo, nacido de la vergüenza de la derrota, que retrata el argentino. Este hombre que llega a obsesionarla, dice ella,
y en que ve el propio reverso del idealista Don Quijote. El título de su corto texto encierra una alusión a una idea de Unamuno acerca de la resurrección del espíritu quijotesco en el momento en que la gente reconocerá su miedo a las tinieblas interiores y a la soledad. Y cito: Ezequiel Martínez Estrada no entrevé en su país la posibilidad de resurrección del sublime caballero, pero da una señal de alarma, porque si la gente no fuerza la aparición del milagro y no recobra la conciencia que vence el miedo a las tinieblas, el mundo perecerá por falta de belleza. La cita es porque indaga la soledad. El escepticismo dominante de Martínez Estrada provoca pues una reacción paradójica, da una señal de alarma y despierta la conciencia, lo que igualmente puede leerse en clave política, puesto que Liliana Maranchovi es una de las pocas poetas verdaderamente disidentes y es maestra del arte de la alusión subversiva. Edgar Papu mencionaba la universalidad de este gran ensayo y la lectura de Maranchovi lo confirma. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Ilinka. Lilian, ¿podrías volver a la pantalla donde se ve tu rostro? ¿Es posible? Un momentico, creo Sí. que voy a salir de aquí. Ahí está muy bien, ahí podemos verte. Te agradecemos infinitamente esta magistral presentación, nos has dejado realmente muy impactados con toda la recopilación impecable de fuentes y un estudio tan acucioso del impacto de radiografía de la Pampa y de la figura del escritor en Rumania. Es absolutamente innovador, Ilinka, estábamos realmente muy conmovidos con este recorrido, absolutamente aportativo, porque no disponíamos hasta el momento en nuestros estudios sobre la obra y la figura del escritor. Muchas gracias por encender la luz, te vemos mejor. No teníamos hasta ahora registrado en nuestros estudios especializados sobre su obra y su figura todo este recorrido que vos has realizado de manera tan interesante y tan minucioso y tan respetuoso, digamos, del impacto de estas traducciones y de la obra del ensayista en Rumania. Así que nos complace de manera muy especial todo tu estudio, tu maravilloso recorrido. Si me permitís, si tenés un minutito, hago un comentario. Me encantaría que me pudieras ver. Lamento esa particularidad de esta conferencia, pero nosotros te vemos y te escuchamos muy bien, que es lo más importante. Para seguir conversando, me parece un aliento muy grande que nos podamos encontrar y ponernos a trabajar, Ilinka, porque estoy justamente explorando el impacto de las redes editoriales latinoamericanas, en particular, son esos hilos que uno va tejiendo a medida que avanza en su labor de investigación, y mucho de lo que leías en tu presentación, por ejemplo, las figuras pampeanas, las imágenes que vos recogiste de lo que se publica en la época, de Papu en particular, del rastreador y del vaquiano, es justamente una figura recurrente en la producción del ensayista y atañan al impacto, digamos, de las autoconstrucciones del escritor como ensayista y como intelectual, ¿no? Las cuestiones de las autofiguraciones que están muy presentes en la escritura, que he tenido ocasión de profundizar en los estudios que he realizado previamente, y justamente el trabajo que yo voy a leer mañana recoge esas dos imágenes, me resultó re impactante, en relación con la figura del editor Arnaldo Orfila Reinal. Entre los años 59 y 60, 61, 62, que estoy explorando, ¿no?, las publicaciones en la Gaceta del Fondo de Cultura Económica, Ezequiel Martínez Estrada recoge esas dos imágenes para hablar de la figura tutelar del Fondo de Cultura Económica en la esfera continental y mundial. Entonces me parece que no es un dato menor poder entablar esos vínculos y esas conexiones que nosotros encontramos al leer todas las presentaciones de este encuentro internacional
entablando vinculaciones riquísimas de sentidos entre todos los especialistas a los que hemos recibido y tenemos el gran honor de escuchar. Entonces, destacar eso, explorar un poco también como hipótesis de lectura futura el eco y el impacto que ha surgido a partir de las ediciones latinoamericanas de estos íconos de editores como Arnaldo Orfila, lo vuelvo a señalar porque es muy impresionante, Daniel Cosío Villegas, por supuesto Bloomberg, ¿no? Editores también Barletta, ¿no? Editores muy singulares para este escritor a lo largo de las décadas de escritura, desde los años 30 hasta incluso post-mortem del ensayista, y cómo eso interfiere como una mirada en espejo y en ecos de voces que se trasladan a otras perspectivas de mundo, ¿no? Entonces, señalar también de todo tu recorrido el valor o el impacto que ha tenido en el escenario de las traducciones la cuestión del ensayo como forma. ¿Me escuchás? La cuestión... No escuché muy bien a Mariana, lo último, si puedes repetir. Sí, de todos los recorridos que vos has señalado, me interesa también destacar el valor que se le ha dado en tu país a la forma del ensayo, al ensayo como forma literaria también. Al ensayo como una forma nociológica de acceso a la producción del saber, ¿no? En relación con otras expresiones como la poesía o la narrativa, ¿no? Destacar esa cuestión del valor del ensayo, porque es radiografía de la pampa sobre todo, ¿no? En todo este recorrido. El impacto ha sido sobre radiografía de la pampa, a pesar de la vastísima producción del ensayista que, bueno, todos conocemos, ¿no? Entonces, eso también para explorar como un nodo de interés, ¿no? ¿Por qué radiografía? Me interesa mucho también la figura del viajero, lo que vos señalás como esa hipótesis de lectura, la presencia efectiva de don Ezequiel en tierras rumanas, en los fines de los años 50, ¿no? ¿Y por qué radiografías? Por sobre otras publicaciones, muy relevante. La inserción de la figura del escritor en una historia de la literatura latinoamericana. Eso es muy resonante también para señalar, y las lecturas críticas en relación a tradiciones electivas, ¿no? Entonces hay un relevamiento de otras figuras, donde está Sarmiento, por supuesto, pero no únicamente, y que eso es una selección también, ¿no? Es una elección y es una selección sobre otras posibilidades. Entonces fui como tomando algunas puntas que son todo lo que nos has presentado desde extremo interés y valor, pero bueno, voy destacando algunas cosas como para hacer una devolución, ¿no? La cuestión de la autonomía del arte versus posicionamiento político o no, eso es también de gran interés, más que nada pensando en este proyecto tan lindo, tan interesante que me has compartido con tanta generosidad y grandeza, el proyecto El ASOC, ¿no? El relevamiento, también a cargo del colega Emilio Gallardo, sobre el impacto, digamos, de los escritores latinoamericanos en el ex bloque socialista europeo. Me parece, para volver a destacar, que ya lo hiciste, pero me parece que debemos volver a destacarlo, porque nos invita al diálogo y al intercambio, ¿no? Entonces, recuperar en esa coyuntura estos debates muy singulares para la Argentina, por supuesto, pero también la dimensión latinoamericana y europea, esas cuestiones de la autonomía del arte o autonomía en relación con una posición política, eso es súper importante. La cuestión de la versatilidad genérica del ensayo, que es ensayo y es otra cosa, el ensayo filosófico, el ensayo sociológico, el ensayo literario, es prosa de ideas, ¿no? El ensayo como forma, que ayer nos presentó tan magníficamente Liliana Weinberg, ¿no? Le conecto mucho también con lo que nos presentó ayer la doctora Weinberg. Y también señalar la relevancia de los traductores, ¿no? Como mediadores culturales. Me parece que ayer también el doctor Pablo Roca habló en su magistral presentación sobre la cuestión de los traductores. Ahí me parece que es también muy importante que hayas mencionado esas figuras significativas
y la labor de esos editores en relación con una traducción y cómo eso impacta en un horizonte de recepción de época, ¿no? La verdad es que tendríamos mucho para hablar. La perspicacia de los críticos al recoger el debate sarmientino sobre la dicotomía que se reconfigura en Radiografía de la Pampa y también en Muerte y Transfiguración de Martín Fierro, ¿no? La transformación de esa dicotomía sarmientina, civilización y barbarie, que es un paradigma de lectura muy resonante, ¿no? Que ha debatido el continente entero, ¿no? Esa resignificación muy perspicazmente relevada por los críticos me parece muy destacable. Otro detalle singular que haya reparado en un texto de Ezequiel Martínez Estrada sobre teatro, me parece muy destacable. Tuvimos hoy una proyección del doctor Dubati, especialista en teatro, que nos acompañó también en octubre, trabajando los 3 dramas de don Ezequiel desde la perspectiva del valor del teatro para la producción del ensayista. Y bueno, la alegría de saber que ha tenido una recepción excepcional, muy entusiasta, como vos nos comentaste. Y entonces esas miradas en perspectiva a partir de otros horizontes culturales, como vos recién señalabas, ¿no? Con cuántas conexiones inesperadas para nosotros se produce en el relevar su traducción, su propia escritura, las lecturas críticas, las observaciones de otros especialistas en otros horizontes culturales. Cómo nos mira Rumania o cómo ha mirado Rumania la América Latina en estos procedimientos y en estos mecanismos de lecturas múltiples, ¿no? de los mediadores y sus vinculaciones, su propia biblioteca, diría Liliana Weimar, su propio trayecto de lectura, ¿no? Y otro detalle que me resulta también destacable, la cuestión de la mercantilización o de la gratuidad de las obras de arte, de la literatura, que eso también ha dado lugar a frondosos debates teóricos, ¿no? Sobre la cuestión de la esfera económica, la cuestión de la profesionalización o no del ensayista, del escritor o del pensador, y esas luchas que se dirimen con mucha fuerza en determinados periodos de la historia cultural del continente, ¿no? Abre aguas muy significativas, ¿no? El arte de la palabra, que también, de la que también nos hablaron quienes nos acompañaron ayer, los especialistas de Uruguay, Liliana Weimar, el doctor Ferrer. Así que vamos enhebrando vinculaciones muy ricas entre estas presentaciones y pretendemos seguir haciéndolo en lo que nos queda de la jornada de hoy y de mañana. Así que bueno, volvemos a agradecerte muy fervorosamente esta tarea minuciosa de investigación que nos has ofrecido, tan rica, sorprendente. Yo te invité hace poco y me conmueve mucho que hayas aceptado la invitación con tanta generosidad, que a su vez siempre estás devolviendo otras oportunidades de trabajo conjunto. Eso es muy valioso, y que hayas aceptado y que hayas asumido una responsabilidad tan importante a la hora de hacer esta conferencia, que al principio pensábamos que iba a ser una ponencia de unos minutos y al final fue una maravillosa, extraordinaria y magistral presentación de conferencia con una cantidad de documentos y de archivos que has rastreado, que bueno, nos enorgullece muchísimo de tenerte con nosotros, y te lo agradecemos de todo corazón. Gracias, Adriana. Realmente un placer escuchar. Es un poco raro que yo no pueda verlos, sí. O sea que yo hablo un poco ante una pantalla, entonces eso me da una sensación rara, porque no sé realmente cuál es el impacto que puede producir. A lo mejor algunas cosas pueden resultarles menos interesantes, pero menos mal que me confirmaste que varias cosas te llamaron el interés, y como dices, sí, me parece importante observar cómo una literatura trasplantada, aclimatada a otro espacio nacional, produce completamente otros efectos en la cultura nacional, y estas diferencias también se verifican en varios países, porque digamos que Martínez Estrada
cultural. Y estas cosas son interesantes porque sacan la visión sobre la literatura de un esquematismo que ya empezamos a superar, el esquematismo eso de que el libro se produce para una cultura nacional y luego se exporta así como si fuera una mercancía cualquiera, cuando se trata de elementos de gran sutileza y de gran valor intelectual que no se pueden explicar en términos positivistas y científicos, digamos, a los siglos XIX. Así que muchas gracias, Adriana, por todos tus comentarios, por estas confirmaciones de que mi trabajo ha resultado de interés para ustedes y, así como dices, vamos a continuar porque realmente me has abierto una línea de investigación que no conocía y agradezco por eso de forma muy encarecida y particular. Muchísimas gracias. Vuelvo a un mínimo detalle que no quiero olvidarme, porque todo es tan interesante que nos convocaría a dialogar muchísimo tiempo, pero señalar también la importancia de los criterios, ¿no?, de lectura, los ejes que han atravesado esas elecciones, ¿no?, los nodos de interés de los críticos, al señalar la dimensión de la pampa, ¿no?, la cuestión espacial, que claramente, bueno, es relevante a partir del propio título, de todo lo que supone esa lectura geopsíquica, geopolítica, ¿no? Y los tipos humanos que allí van relevando, la cuestión de la erudición desconcertante, ¿no? La cuestión de la unicidad y del carácter universal de la obra. Esto como para darle también una relevancia a esas categorías que vos nos has presentado como un recorrido de lectura, ¿no? Entonces es cultural también. Así que bueno, volvemos a aplaudirte muy fervorosamente, abrazarte muy fuerte, agradecerte nuevamente, no tenemos palabras de agradecimiento por la belleza que ha representado para nosotros tu investigación y bueno, y es el punto de partida también para un encuentro que no sea muy lejano. Muchísimas gracias. Bien. Gracias. Muchísimas gracias, Adriana.